No tiene que responder fuerte. Yo le invito a que si usted está tomando apuntes, escriba la respuesta en su libreta de apuntes. Si usted no está tomando apuntes, entonces trate de memorizar su respuesta, que solo va a ser sí o no. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿Estás ofendido con alguien? Usted anota sí o no. No vale más o menos. Dice la siguiente pregunta: ¿se considera mejor cristiano que muchos de los que asisten a la iglesia? Usted escriba sí o no. ¿Los demás lo consideran psicorrígido? Usted va a escribir sí o no. ¿Cree que si usted ocupara el cargo de su jefe, su líder o su pastor, haría mejor la labor? Escriba sí o no en su libreta. Tranquilo, el vecino no tiene por qué mirarle su libreta. ¿Se considera una persona sincera? ¿Siente envidia por alguien que, aunque actúa mal, parece que le va mejor que a usted? Usted escriba ahí sí o no. ¿Le gusta tener el control de la situación? Sí o no. ¿Le agrada que le cuenten los chismes bomba? Escriba sí o no. Yo no les tengo ningún chisme bomba, bueno. ¿Hay algún pecado en su vida que ha estado ocultando? Escriba sí o no. ¿Le cuesta mucho reconocer sus faltas? ¿Le gusta tener la última palabra? Listo. Entonces, si usted tuvo, que es lo que yo creo, más de un sí en sus respuestas, este mensaje es para usted. Si usted no tuvo ni un sí, este mensaje sí que es para usted. Y si cuando yo le dé el título, usted piensa que debería ser de otra manera, este mensaje también es para usted. ¿Listo? Y el mensaje de hoy se llama Exterminando el fariseo que llevo dentro. Y si usted cree que el título debería ser Exterminando el fariseo que llevo al lado, este mensaje también es para usted. Y ese no es el título. Exterminando el fariseo que llevo dentro. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas que pertenecían a un grupo religioso, era un grupo político religioso judío de la época de Jesús, y ellos se caracterizaban por ser muy escrupulosos, con cierto fingimiento para cumplir los preceptos de la ley mosaica. En general, ellos se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. ¿En qué creían los fariseos? Yo le voy a compartir rápidamente un poquito de la doctrina de los fariseos. Ellos creían en la resurrección, ellos creían en que Dios daba recompensas en esta vida y en la posterior. Ellos aceptaban la predestinación como compatible con el libre albedrío del hombre y hacían esfuerzos por adaptar a los tiempos recientes las viejas ordenanzas, haciendo para ello sus propias interpretaciones de la ley. Su meta en la vida era conseguir la santidad por medio de una estricta observancia de la ley. En general, ellos representaban las creencias de la mayoría del pueblo judío que les tenía gran respeto y cuya vida religiosa casi controlaban. Estos eran los fariseos. ¿Qué tal la teología de los fariseos? ¿Cómo le parece? ¿Buena o mala? Sus creencias. ¿Cómo les parecen las creencias de los fariseos? ¿Les parecen malas? ¿Creían en la resurrección? ¿Creían que había compensación en esta vida y en la otra? ¿Creían en el libre albedrío? No, no eran malas sus creencias ni su teología. ¿Cuál era el problema con el fariseo? No era lo que creía, era lo que hacía. Entonces, yo hoy le quiero compartir acerca del espíritu farisaico. ¿Y qué es el espíritu farisaico? Pues a través de las Sagradas Escrituras nosotros vemos cómo hombres y mujeres y grupos de personas
actuaron de maneras singulares para representar la forma en que el enemigo se opone a la extensión del reino de Dios. El pastor en la semana de consagración estuvo predicando, y si usted quiere volver a escuchar el mensaje, acerca de los principados. Él habló del principado de Jezabel, él habló del principado de Absalón, de Faraón, de Gabaón, y todo lo que tipificaban y todo lo que representan hoy y cómo se oponen al reino de Dios. Pues el espíritu farisaico también se opone al reino de Dios con unas características particulares, y es las que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, ¿qué propósito tiene el principado o el espíritu farisaico dentro de la iglesia? Pues ejecutar lo que el enemigo quiere hacer. Si usted estudia la Biblia, en Juan 10:10 dice que el enemigo, el ladrón, ¿quiere qué? Robar, matar y destruir. ¿Y a quién? A nosotros. ¿Y nosotros qué conformamos? Nosotros conformamos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué quiere hacer? Destruir a la iglesia, y opera mediante la oposición. ¿Mediante qué? La oposición. El espíritu farisaico va en contra de la verdadera adoración y la verdadera relación con Dios. Entonces, ¿qué hace? Se viste de legalismo, y por eso tiene problemas con la gracia de Dios. Eso es lo que pasa con el espíritu farisaico. ¿Y en dónde uno lo puede ver operar? Uno se puede dar cuenta que el espíritu farisaico operó, por ejemplo, en Caín. ¿Qué pasó con Caín? Tuvo envidia de su hermano porque sí había adorado a Dios y le había dado conforme agradó al corazón del Señor. ¿Y qué hace Caín? Mata a su hermano porque prefiere matar a su hermano que ofrecer una ofrenda que honre al Señor. Así opera el espíritu farisaico. ¿En quién más operó? En Judas. ¿Ustedes se acuerdan el pasaje? Con una idea muy socialista, muy comunista. Dice: ¡oh! Ese perfume hubiera podido ser vendido y se hubieran alimentado los pobres. Un discurso extraordinario. ¿Eso era lo que quería Judas? Juan, ¿qué dice? No era porque quisiera ayudar a los pobres, era porque él sustraía de la bolsa. ¿Cuántas pintas nuevas se hubiera comprado Judas si María hubiera dado el perfume y no se le hubiera derramado al maestro? Y ahí está operando el espíritu farisaico, que va en contra de la adoración, que va en contra de dar las cosas para el Señor como convienen, y hace oposición a través de la crítica, a través de la envidia y a través de otros elementos. Amén. Entonces, ¿quién está expuesto? ¿Quién cree que está expuesto al espíritu farisaico? La Biblia dice en 2 Corintios 3:18: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, ¿qué dice la palabra? Cuando nosotros conocemos al Señor, vamos siendo ¿cómo? Transformados, de modo que podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y cada vez nos vamos haciendo ¿qué? Más parecidos a Dios. Pero si nosotros dejamos de estar expuestos a esa presencia de Dios, si nosotros dejamos de entender y vivir la realidad de que es por el Espíritu Santo que somos transformados y somos personas nuevas, entonces ahí damos cabida para que el espíritu farisaico empiece a filtrarse. Pero ¿sabe qué? Al final todos y cada uno de los creyentes estamos expuestos, porque la Biblia dice que el diablo es como ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que cuando usted y yo, en vez de tener una genuina espiritualidad, vivimos un cristianismo religioso, estamos abriéndole la puerta ¿a qué? Al espíritu farisaico. ¿Qué le abre la puerta al espíritu farisaico? ¿Usted quiere saber qué le abre la puerta? A ver si usted en algún momento se la ha abierto o yo se la he abierto. Yo le voy a compartir
unas causas que son causas, pero también puede ser consecuencias. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que le abre la puerta al espíritu farisaico es la ofensa. Diga, la ofensa. Estar ofendido. Por eso la Biblia dice claramente: no dejes que el sol se ponga ¿sobre qué? Sobre tu enojo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros atesoramos el enojo en nuestro corazón y la ira, empezamos a estar ofendidos. Entonces usted está enojado y empieza a estar ofendido en su casa con alguien que ni siquiera le hizo nada. Y cuando usted deja que la ofensa se almacene en su corazón, entonces empiezan a brotar raíces de amargura. Y cuando en su corazón brotan raíces de amargura, pues esas raíces empiezan a crecer y a florecer, y de su boca empiezan a salir declaraciones ¿de qué? ¿De amabilidad? ¿De gentileza? ¿De bondad? No, de amargura, ¿verdad? Entonces, una de las formas en las que opera es a través ¿de qué? De la ofensa, que yo le abro la puerta. Si yo dejo que la ofensa se entrone en mi corazón, ahí yo le estoy abriendo la puerta al espíritu farisaico. Siguiente, orgullo. Proverbios 13:10 dice: el orgullo lleva conflictos, los que siguen el consejo son sabios. ¿Y sabe por qué el orgullo le abre la puerta al espíritu farisaico? Porque cuando hay orgullo en la vida de alguien, ahí no hay un corazón enseñable. Cree que no necesita aprender porque ya sabe todo lo que necesita, y es más, lo que puede hacer es enseñarle a los otros. Se siente mejor que el otro, siente que está más capacitado y no reconoce sus propias faltas. Si algo caracterizaba a los fariseos es que ellos se sentían orgullosos de ser tan estrictos con la ley mosaica. El orgullo es otro aspecto que le abre la puerta al espíritu farisaico. Siguiente, pecado oculto. Romanos 2:1 dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Tal vez crees que puedes condenar a otras personas, pero ¿sabes una cosa? Eres inexcusable, porque en aquello que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú estás haciendo las mismas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque las personas suelen ver en los otros el reflejo de sí mismos. Entonces las personas, ¿no ha visto que la gente está obsesionada? Uy, ese me mira mal, uy, ese no me saluda, uy, ese. Pero ese que está obsesionado con el trato del otro, ese precisamente es de los que no trata muy bien a los demás. Cuando hay pecado oculto en mi vida, ¿qué pasa? Tiendo a reflejarlo en los demás y estoy buscándolo en los demás para que sea una cortina de humo y se desenfoque la vista de mí. Yo he comprobado a lo largo de mi vida cristiana, y yo llevo 23 años aproximadamente desde que conocí del Señor, y he descubierto que las personas que suelen exponer a los otros y hablar de los otros y decir: y si sabe que fulanito hizo esto y sutanito hizo esto, al final terminan haciendo esas mismas cosas o peores, o ya las llevaban haciendo. Entonces el pecado oculto, el pecado que no se confiesa, que se guarda ahí, que se esconde, es otra puerta abierta. Negligencia. Vamos rápidamente. Mateo 25, 26, 29 dice: pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Cuando en mí hay negligencia, también ¿qué? Le abro la puerta al espíritu farisaico, porque ¿qué dice? Los que no hacen nada con lo que se les ha dado, aún lo que se les ha dado, ¿se les qué?
se les quitará. Yo no sé si usted ha experimentado eso en su lugar de trabajo o en su familia o en su vecindario o en alguna parte. Y es que el que menos hace es el que más critica. Ay, no, pero es que eso sí lo hicieron muy mal hecho. ¿Y cuál es su idea? No, pues yo no sé, pero eso está mal hecho. No, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Y son especialistas en sancionar lo que otros hacen, pero ellos no hacen nada. La negligencia le abre la puerta al espíritu farisaico. Siguiente, envidia. Me va a tocar poner un punto adicional. La cara larga también le abre la puerta al espíritu farisaico. Siguiente, envidia. Es que están así como serios. Envidia. Lucas 15, 25 al 30, que narra la historia del hijo pródigo que regresa a casa. ¿Y qué hace el padre? Dice que matan al ternero engordado y hacen una fiesta, y el padre dice: celebremos porque mi hijo que estaba perdido llegó a salvo. Y en ese momento, ¿qué pasa con el hermano mayor? Dice que se enoja y que no quiso entrar. Y su padre sale y le suplica que entre. ¿Y qué dice ese hermano mayor? Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. ¿Sabe? Todos estamos expuestos a la envidia. Solemos codiciar lo que tiene el otro. Solemos pensar que nosotros merecemos lo bueno que tiene el otro. Y a través de la envidia, el espíritu farisaico se va filtrando. Porque la envidia, que me lleva a pensar que yo soy el que merezco lo que el otro tiene, que yo sí me lo he ganado, ese no. Y eso me convierte ¿en qué? En un relativo enemigo, o ese se convierte en un relativo enemigo mío. Cuando la envidia entra, ¿qué pasa? La gente por envidia difama. ¿Usted no se ha dado cuenta? Que alguien empieza a progresar, está haciendo las cosas bien y todos empiezan a decir: eso fue que hizo algún chanchullo, eso fue que hizo un torcido, eso es que tiene pacto con el diablo. Y la gente empieza a rajar del otro porque le está yendo bien, pero porque tiene ¿qué? Envidia, física envidia. ¿Y por qué hablaban de Jesús? Porque le tenían envidia, porque él sí tenía autoridad cuando enseñaba, los fariseos no, y le tenían envidia. Así que tenemos que desterrar ¿qué? La envidia. Y siguiente, tener un concepto distorsionado de Dios. Lucas 7:39 dice: cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. ¿Quién era? Simón el fariseo. Y dice: si este hombre en realidad fuera quien dice ser, no se dejaría tocar por ella. Porque dice que ella entró y con sus lágrimas y con sus cabellos empezó a enjugar sus pies. Pero ¿sabe? Era porque Simón no conocía quién era Jesús. Simón no conocía lo que era la gracia. Simón era el fariseo que creía que si él cumplía la ley iba a ser santo, iba a llegar al cielo. Y no se daba cuenta que la ley de Dios y los estándares de Dios son tan altos que ninguno de nosotros los puede cumplir perfectamente. Así que somos salvos por gracia, por su misericordia. Cuando usted o yo no tenemos un concepto adecuado de quién es Dios y de lo dependientes que somos de Él y de su gracia, entonces ahí también se filtra el espíritu farisaico. Y entonces cuando el espíritu farisaico se filtra, hay unas consecuencias. Dígale a la persona que tiene a su lado: hay consecuencias. Vuelvo y le repito, estas consecuencias también pueden ser causas. La primera y el sello que caracterizaba a los fariseos, ¿cuál era? Dígame la palabra. Si hay una palabra que definiera a los fariseos, ¿cuál fue la palabra que más repitió el Señor Jesús acerca de los fariseos? Les fascina decir esa palabra, ¿cierto? Hipocresía.
hipócritas. Mateo 23, 27 al 28 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay pecado oculto, una de las cosas que sucede es que viene la hipocresía. Cuando en nuestras vidas hay mentira, la hipocresía entra y se entrona, porque la hipocresía tiene que ver con las máscaras que nos ponemos. Las máscaras para aparentar que nosotros somos muy buenos y somos muy justos y somos muy santos, y todos los demás nos pueden imitar porque todo lo hacemos bien, pero en realidad es porque queremos ¿qué? Tapar lo que hay en nuestro interior. Entonces esa era la principal característica de los fariseos, la hipocresía. Eran supremamente estrictos, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor Jesús? Parecían sepulcros blanqueados. Se preocupaban por lo de afuera, que se veía muy lindo, pero adentro estaban llenos ¿de qué? De inmundicia. Siguiente, religiosidad. Y la religiosidad es otro matiz de la hipocresía. Mire lo que dice Mateo 23, 5. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Todo lo que hacían era ¿para qué? Para aparentar. Cuando la gente es religiosa, aparenta ser espiritual, pero en realidad no es espiritual. Por eso nosotros necesitamos vivir un cristianismo genuino. Siguiente, crítica. Lucas 18 del 9 al 14, yo no sé si usted recuerda este pasaje, habla de el fariseo y ¿quién? Y el publicano. ¿Y qué pasa con el fariseo? Dice que el fariseo está de pie apartado de los demás, porque no se puede contaminar, y hace la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Porque soy un ¿qué? Un pecador. Y dice el Señor que ¿cuál fue el que regresó a su casa justificado? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. ¿Por qué? Porque reconocía que era pecador, porque reconocía que necesitaba la gracia de Dios. En cambio, el fariseo se sentía muy buena persona. Y sabe, cuando nosotros damos cabida a ese espíritu, entonces viene la crítica. ¿Qué decía el fariseo? Yo no soy como ese publicano, yo soy una mejor persona. Y cuando usted da cabida a la crítica, pues déjeme decirle que el Señor Jesús se siente desagradado, se siente, usted me comprende, a la distancia, no le gusta. Manténgase fuera de la crítica. Mire, es tan fácil dar cabida a la crítica, es tan sencillo señalar al otro. Todos necesitamos ser conscientes que la crítica no hace parte de las características de los hijos de Dios. Húyale a la gente que le fascina criticar, porque a la gente que le fascina criticar viene a contarle a usted las cosas, pero cuando usted no está con ellos, critica de usted. Se lo aseguro, se lo garantizo. Al que le fascina criticar, viene a criticar a otros delante suyo, pero cuando usted no está, va y critica a usted delante de los demás. En este mismo pasaje vemos cómo ellos hacían las cosas. ¿Para qué? Para que los vieran. Ayunaban y diezmaban. ¿Para qué? Para que los vieran. No por convicción, sino para que los vieran. Siguiente, moralidad de la palabra ajustada. Moralidad de la palabra ajustada.
¿Y qué es la moralidad de la palabra ajustada? Es cuando yo pienso que los pecados del otro son peores que los míos. Entonces, por ejemplo, hay gente que piensa que la fornicación es más terrible que la contienda. Le parece que el que está en fornicación está muy mal y lejos de Dios, pero el que se la pasa peleando y siendo grosero y contencioso, no, eso no es tan malo ni tan grave. Están en el mismo lugar. Hay gente que piensa que el homosexualismo es más terrible que la murmuración. Le tengo una sorpresa, no es así, están en la misma lista de pecados y son igual de desagradables a los ojos de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? El fariseísmo ajusta la moralidad a su conveniencia. Entonces lo del otro sí es muy malo, pero lo mío es insignificante, lo mío es pasajero. Y así pueden señalar al otro. Siguiente, les encanta figurar. Mateo 23:6 dice: y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Entonces, cuando está el espíritu farisaico operando en alguien, ¿qué quiere? Que le rindan pleitesía, que le tiendan tapete, que lo saluden, que le hagan reconocimientos, y si no los hacen, se ofende, se siente. Porque ¿qué les gustaba a los fariseos? Tener las sillas de adelante, tener los puestos más renombrados. Les gusta ostentar liderazgo y poder, pero no para servir, sino por lo que esto representa. Siguiente, sinceridad distorsionada. Y esta era otra característica, y es otra característica de cómo opera el espíritu farisaico. La gente dice: es que yo soy muy sincero, yo no tengo problemas por decirle al otro lo que pienso y lo que me parece. Y consideran que eso es ser sincero, ir a cantarle la tabla al otro, en palabras castizas. Pero sabe, la sinceridad tiene que ver más conmigo mismo que con lo que el otro está haciendo mal. La sinceridad, como dice la palabra, es sincera, sin apariencias, sin engaños. Reconozco mi debilidad, reconozco mis faltas. La sinceridad debe tener que ver más con usted mismo que con el otro, con lo que usted sea capaz de decirle al otro. El sincero no es el que es capaz de decirle al otro las cosas en la cara. El sincero es el que es capaz de reconocer sus propias faltas y sus propias debilidades. Siguiente, jueces. Y yo sé que voy muy rápido, pero la lista es larga, entonces si usted quiere luego tomar apuntes, puede escuchar el martes o miércoles esta predicación en el canal. Amén. Jueces, y es que así como juzgaban al Señor y a sus discípulos, igual opera hoy. Entonces está la gente que abunda diciendo: y si sabe de este pastor, y si sabe de este líder, y si sabe, y se sientan en el trono de jueces y sancionan al otro y lo acusan. ¿Y saben quién es el que es el acusador? ¿Quién es el acusador? El enemigo. Dice la Biblia que Cristo es el que abogado defensor, y el acusador es ¿quién? Es el enemigo, dice en Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos, que los acusa ¿de qué? De día y de noche. Así que nosotros no tenemos que tomar el lugar de jueces. ¿Qué más caracteriza el espíritu farisaico? Ponen cargas al otro. Dice Mateo 23:4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, ¿cómo ponen cargas? A través del legalismo quieren exigirle al otro lo que ellos mismos no hacen. Entonces le exigen a la otra persona que haga cosas que ellos no hacen. Es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero ellos no lo hacían. Le ponían cargas a los otros tan pesadas que ellos no las podían llevar. Y así opera el legalismo. Quiere que el otro sí haga, que el otro sí, pero yo no. Que el otro sea disciplinado, aunque yo en mi vida personal o en mis emociones sea completamente indisciplinado. Quieren que el otro sea excelente, quieren que el otro sea puntual, que el otro sí haga las cosas, pero él mismo no las hace.
le exige a los demás lo que él o ella no es capaz de hacer. Siguiente característica, son piedras de tropiezo a otros. Mateo 23:13 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Y saben por qué? Porque el espíritu farisaico se caracteriza porque, aunque es muy exigente con el otro, da mal testimonio. ¿Y saben dónde es donde da más mal testimonio? En su casa. Y por eso dice que son piedra de tropiezo, porque en la iglesia son unos y en la casa son otros. Entonces nadie en la casa quiere venir a la iglesia, porque si yo voy a ir a la iglesia para ser como él o como ella, mejor me quedo en la casa. Si él es el que conoce del amor de Dios o ella es la que conoce del amor de Dios, yo no quiero ese amor si es así de tirano y de cruel. Por eso son piedra de tropiezo. ¿Usted se da cuenta? Porque son personas que exigen, pero su familia nunca llega, pero sus asuntos en el hogar son caóticos, porque se comportan distinto en la casa y distinto en la iglesia y distinto en el trabajo, y por eso son piedra de tropiezo. Hacen doctrina de sus formas. Mateo 15:2 y 3 dice: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? A mí me encantan las respuestas del Señor Jesús. Ellos estaban escandalizados porque los discípulos no se habían lavado las manos antes de comer, porque ellos habían hecho una ceremonia y una tradición, es decir, era una ley. Era pecador el que no se lavara las manos antes de comer. ¿Cuántos estaríamos condenados aquí? Y el Señor Jesús, ¿qué les dice? Bueno, ¿y ustedes por qué la invalidan cuando violan los mandamientos directos de Dios? Estaban preocupados por el lavado de manos, pero eran tan atrevidos de decir que el Señor Jesús echaba a los demonios por Belcebú. Herejes. ¿Por qué? Porque hacían una doctrina de sus formas. Entonces hay gente que tiene una manera de hacer las cosas y cree que así tiene que hacer. Y nadie lo puede hacer de una manera diferente porque lo está haciendo mal. Forman camarilla. ¿Usted sí sabe qué es camarilla? Se lo voy a decir en palabras que le van a ser muy familiares. Les encanta formar rosca. Rosca, dice Mateo 22:15. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Ellos no eran capaces de enfrentar a Jesús. No eran capaces de venir a decirle las cosas, sino que les encantaba formar ¿qué? Corrillo, dice mi esposo, gavilleros. Se unían todos para rajar y para planear cómo vamos a hacer que Jesús caiga. Pero ¿se lo iban y se lo decían directamente a Jesús? No, esta es otra característica y otra cosa que empieza a suceder cuando yo le doy cabida al espíritu farisaico. Controladores. En el tiempo de Jesús, ellos controlaban las sinagogas, las escuelas y eran respetados por las masas. Así opera ese espíritu farisaico. Entonces, yo no sé si usted ha visto, de pronto usted no conoce a nadie así, o de pronto usted jamás ha sido así. Pero cuando el espíritu farisaico se filtra, la gente quiere controlar la situación, quiere estar al mando, porque tiene pavor de que alguien tome el control y haga las cosas diferente. Y esto va muy unido a otra característica que les voy a estar hablando ahorita. Entonces les gusta tener la última palabra. Yo soy el que mando, yo soy el que tengo el control. Si a usted le pasa eso, conoce a alguien que le pasa eso, pues ahí se está manifestando el espíritu farisaico. Habitan en una burbuja. Dígale al que tiene al lado, habitan en una burbuja.
Resulta que el nombre original de fariseo significa los separados. Y el significado, si uno lo pudiera explicar más, significa los que se apartan para no contaminarse. Y así hay muchas personas cristianas que habitan en una burbuja. Entonces dicen, no te acerques tanto porque me contaminas. Ellos se sentían mejores y entonces querían mantenerse aislados de todo el mundo, porque sentían que los demás eran muy pecadores y muy malos. Psicorrígidos, Hechos 26:5 dice: ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. ¿Y cómo es una mente rígida? Una mente rígida es una mente impenetrable. No está preparada para someterse a discrepancia. Es arrogante porque se cree poseedora de la verdad y es altamente resistente al cambio. Se ofende si alguien no está de acuerdo con sus ideas y es incapaz de trabajar en grupo. Las personas que son rígidas son personas que se enferman más y que generan violencia a su alrededor. Y así era el espíritu farisaico. ¿Qué pasaba? Ellos se creían poseedores de la verdad y cualquiera que hiciera o dijera algo que fuera diferente era ¿qué? Considerado enemigo. Mateo 23:23 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Están conmigo? Es cierto que deben diezmar, ¿cierto? Dice Él no está diciendo que no haya que diezmar. Pero dice, ustedes se cuidan de diezmar la menta, imagínenselos, lo que producía el jardín y tenían que sacar el 10%. Dice, pero no se preocupan por los aspectos más importantes. ¿Y cuáles eran? La justicia, la misericordia y la fe. Eso tiene que ser lo más importante. Siguiente, tenían un problema de conocimiento versus carácter. Mateo 23:2-3 dice: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Quién dice eso? El Señor Jesús. Es impactante, ¿cierto? Dice, hagan lo que ellos enseñan, obedezcan lo que ellos dicen, pero ustedes no sean como ellos. ¿Qué les parece? Mucho conocimiento, cero carácter. Mucha información, ¿pero qué? Pero adolecían ¿de qué? De carácter. No lo tenían. No lo tenían, eran incoherentes entre lo que enseñaban y lo que vivían. Entonces así hay gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero no tiene dominio propio, no puede controlarse, tiene problemas para mantener el equilibrio, están dominados por la gula, están dominados por el chisme, están dominados por la crítica, están dominados por la ira y por los excesos. Esa es la característica del espíritu farisaico, un problema de conocimiento que no está equiparado con el carácter. De nada nos sirve estar llenos de información si el Espíritu Santo no vive en nosotros. Amén. Y por último, denle ese aplauso al Señor. Agresividad. Lucas 11:53 dice: mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu farisaico hace que la gente fácilmente pierda el control. Y ese que es dulce y esa que es tierna y que es así como Hello Kitty, como una tacita de porcelana, se convierte en Chucky. Se enfurece y se transforma y pasa de ser un Giordano, un osito cariñosito, a ser como Alien,
o algo así, un monstruo así, depredador o algo así. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el espíritu farisaico, que las personas sean como agresivas, agresivas en sus formas de hablar, agresivas en sus formas de tratar a los demás, agresivas en sus formas de responder, se desestabilizan con facilidad, pierden el control con facilidad. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos sienten que algunas de esas características han estado en sus vidas? Tranquilo, si el del lado lo va a criticar por eso, pues ese más necesita este mensaje. ¿Cuántos sienten que algunas de esas características han estado presentes en sus vidas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se llama este mensaje? Erradicar, ¿qué? Exterminar el fariseo que llevo dentro, exterminarlo. Entonces yo necesito 4 voluntarios que pueden ser hombres y mujeres que lean bien. ¿Listo? Que descifren la letra. 4 aquí, pueden ser hombres o mujeres. Ya porque se acabó el culto, por favor, rápidamente. 4. Me encanta esa, a la velocidad de la luz. Toca decirles no corran que se caen. Listo. Se paran por favor al lado de allá. Allá se paran. Y los de medios me colaboran. Dice Avi Santiago, mamá, es que se van a aplicar talcos en los pies en la predicación. Bueno, ¿cómo se erradica? Lo primero que usted necesita para erradicar el espíritu farisaico de su vida es reconocer. Ese es el primer paso para erradicar cualquier cosa de su vida. Si usted no lo reconoce, entonces ¿cómo va a hacer para erradicar algo que usted no cree que tiene? Necesito reconocer que algunas de estas características han estado en mi vida para poder sacarlas de ahí. Lo siguiente que necesito es ¿qué? Arrepentirme. ¿Por qué? Porque esto desagrada a Dios. Lo siguiente que necesito hacer es cuidar mi mente y cuidar mi corazón. ¿Qué necesito hacer? Cuidar mi mente y mi corazón. Cuídese. Aléjese de las personas que usted sabe que tienen estas características. Es decir, no le estoy diciendo que no les hable o no los salude, pero si hay alguien que está constantemente hablándole mal a usted, está rajando de otros, está criticando, está destilando amargura, ¿usted qué pasa? Ese no tiene que ser su mejor amigo. Su mejor amigo, su mejor amiga tiene que ser alguien que lo acerque a la fe, que le hable bien, que le hable las cosas que agradan al Señor, que honran y que lo acercan a su palabra. Lo siguiente que necesita usted es ser discipulado, porque cuando usted es discipulado y cuando usted tiene un líder, entonces usted tiene quien le dé consejos y usted también tiene alguien a quien usted le puede dar cuentas, a quien usted le puede contar cómo está su situación, qué luchas está teniendo, con qué cosas está luchando. Necesitamos ser discipulados, porque ¿cuál era la característica del espíritu farisaico? El orgullo. Y lo opuesto al orgullo, ¿qué es? La humildad. Y para ser discipulado yo necesito ¿qué? Humildad. Necesito un corazón enseñable para aceptar que otro venga a darme un consejo, a exhortarme, a darme una ayuda y un apoyo. Siguiente, vida de oración. Si usted no tiene una vida de oración, la religiosidad se va a filtrar en su vida. Entonces usted va a ser que parece que le salen alitas y aureola. Pero si usted no tiene una vida de oración, usted va a aparentar ser cristiano. Pero cuando vengan las situaciones difíciles, el Chucky se va a aflorar, porque ese no se puede esconder. En cambio, si usted tiene una vida de oración, usted conoce cómo es el corazón de Dios, usted se libera de la religiosidad, usted disfruta el amor de Dios, recibe el perdón de Dios y así como lo recibe, lo puede compartir con otros. Amén. Y último, usted necesita la palabra, y aquí es donde mis amigos me van a colaborar. ¿Listo? Entonces hagan Usted necesita la palabra. Entonces cada uno me va a compartir estos versículos y usted los va a anotar para recordar cómo contrarresta usted ese espíritu farisaico con la palabra. Vamos con este versículo. Primera de Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Entonces, ¿qué vamos a recordar? Que la Biblia dice, pruébese a sí mismo, no pruebe a su vecino. No examine la vida del vecino, pruebe y examine la suya. ¿Listo? Siguiente. Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí ¿con qué? Con cordura. Primera de Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Este me encanta. Si usted piensa que está firme, tenga cuidado de ¿qué? De no caer. Lucas 6:44. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Lucas 6:41, corrijo. ¿Qué dice? ¿Y por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo cuando tú tienes qué? Un tronco. Cuando uno está tan preocupado con la viga del otro, con la paja en del ojo del otro, es porque uno tiene ¿qué? Una viga tan grande que no lo deja ver bien. Así que esa es la forma. ¿Qué vamos a hacer? Recordar lo que dice la palabra. Así que yo le invito a que se coloque de pie. Y vamos a orar. Y vamos a hacer lo que enseñamos en la palabra de hoy. Cierre sus ojos y levante sus manos y dígale: Señor, hoy vengo a reconocer que algunas de estas características del espíritu farisaico han estado en mi vida. Es lo primero que necesitamos hacer, reconocer. Dígale: Señor, incluso cuando vi el título de este mensaje pensé, ay, era para fulanito de tal, era ideal para sutanita, porque estamos en una lucha. Dile: pero yo quiero exterminar por completo cualquier fariseo que yo tenga dentro de mí. Dígale: Señor, reconozco que he estado ofendido, reconozco. Y usted va a empezar a decirle al Señor que reconoce. Dígale: reconozco que he sido orgulloso, reconozco, Señor, que he sido altivo, reconozco que he sido negligente, reconozco el pecado oculto en mi vida. Reconozco, Señor, que he permitido en mi vida la hipocresía, que me he sentado en la silla del juez. Dígale: reconozco, Señor, que en mi vida he permitido el legalismo, la religiosidad, que muchas veces le he puesto cargas pesadas a mis hijos que yo no llevo. Les digo que tienen que siempre decir la verdad, pero yo digo mentiras. Dígale: perdóname cuando le